Buenas noches, hermanos, Iglesia Casa de Dios para la Familia. El día de hoy en culto, este miércoles, voy a compartir con ustedes una hermosa enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón. Y antes de iniciar, quiero que oremos. Entonces, ahí donde usted se encuentra, quiero que incline su rostro y cierre sus ojos y ore conmigo al Padre. Soberano Rey, Padre nuestro, que estás en el cielo, tú que estás sentado en medio de querubines, Señor, hoy queremos presentarte este día, este culto, cada uno congregado en nuestros hogares. Queremos pedirte perdón, perdónanos por nuestra falta de fe, perdónanos, Señor, por nuestra falta de sabiduría, porque sabiendo que tenemos acceso a ti para pedirla, no la pedimos, Señor, y perdónanos, porque a veces cuando oramos, no oramos con la suficiente fe, sino que incluso, Señor, a veces dudamos. Perdónanos. Hoy, amado Rey, te presentamos este tiempo para que podamos escuchar tu palabra y que tu Santo Espíritu nos toque y nos hable a cada uno como tú quieres que seamos transformados y tocados por esta palabra que hoy vas a hablar por medio de mí, que soy tu instrumento, Señor, como esa vasija de barro. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Fe en Acción. Pero antes de que iniciemos, quiero leer con ustedes el texto que me gustó mucho, la versión TLA, traducción lenguaje actual, y quiero que me acompañe. Si ustedes tienen pues otras versiones, la Reina Valera o la Nueva Traducción Viviente, también muy rico que me acompañen. Entonces la idea es que leamos todos, por favor, Santiago capítulo 1, del verso 1 al verso 8. Entonces yo voy a leer con el favor de Dios, así. Yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo, y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, deben pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, y este pasaje aquí encontramos que nuestro hermano Santiago habla sobre la hipocresía. La hipocresía es una de las grandes plagas de la fe cristiana porque decimos una cosa, pero hacemos otra. Ese fue el problema durante la época de nuestro compañero y autor de esta carta, Santiago, y sigue siendo el problema hoy en día. Santiago afronta este problema en su carta desafiando a sus lectores a que examinaran sus creencias y sus acciones. Y creo que esa es la invitación hoy para nosotros, a que nos examinemos. Santiago no solo nos muestra lo que debemos hacer como cristianos,
sino que nos enseña también con ilustraciones y detalles cómo una vida transformada por Jesús debe ser. Este libro de Santiago es considerado como los proverbios del Nuevo Testamento. El consejo de Santiago es muy práctico en esta carta y es la clase de enseñanza que podemos leer y luego ver claramente cómo aplicarla, pero a la vez es difícil porque todos sabemos que el querer y el hacer son dos cosas muy diferentes y muy distintas. Bueno, imaginémonos lo que serían nuestras vidas si no tuviéramos ninguna preocupación. Si viviéramos obsesionados con qué pasaría si esto pasara, o el porqué de esto o aquello en la vida, o cómo vamos a encontrar contentamiento en Cristo. Y a mí particularmente me ha llamado mucho la atención, y esta enseñanza a mí sale del profundo de mi corazón, porque en las últimas semanas yo tuve contacto con alguien de la iglesia y hablaba con esa persona y le decía que yo a veces no entendía lo que el Señor hacía. Y creo que eso es lo que muchos de nosotros en nuestras vidas personales y nuestro diario cristiano vivimos y mucho sentimos. A veces creemos que lo que vivimos no tiene sentido, pero puede que nunca sepamos de este lado del cielo, mis hermanos, por qué ciertas cosas pasan, pero necesitamos poner nuestra fe en Dios, especialmente cuando no podemos ver ni entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios está obrando. Por eso he titulado este mensaje Fe en Acción. Y está dividido en 3 secciones. Una, fe durante las pruebas. 2, sabiduría para las pruebas. Y 3, fe en la oración. Y creo que a nosotros nos ha trastornado mucho todo esto que está pasando hoy en día, y mucho más ahora que se ha tomado otra decisión. Por eso debemos de orar por las personas que están en eminencia, para que el Señor los guíe a tomar buenas decisiones. Y muchos de nosotros pues ya estamos completamente, Medellín está aislado, Envigado pues aún no sabemos, pero eso es lo que hoy el Señor nos quiere hablar. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. Fe durante las pruebas. Y para eso quiero que vayamos entonces del verso 1 al verso 4 de la carta de Santiago, capítulo 1. Entonces vamos a leer con el favor del Señor. Yo voy a desmenuzar cada versículo. En algunos va a ser versículo por versículo, en otros va a ser de a 2 versículos. Entonces en este primer punto vamos a leer el verso 1 nomás. Y dice: yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo, y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Este primer versículo de esta epístola nos presenta el autor humano, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago era el medio hermano de Jesús, contrario a lo que nos dice el dogma de la Iglesia Católica Romana, que dice que María y José no tuvieron otros hijos después de que Jesús nació. Santiago escribe esta epístola a los creyentes que estaban pasando por persecución, que estaban siendo perseguidos por todo el Imperio Romano y estaban pasando por tiempos muy difíciles, como hoy muchos de nosotros estamos pasando. Momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de incertidumbre. Sigamos, vamos para el verso 2. Y dice:
Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. En la Reina Valera dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. En alguna oportunidad tuve el privilegio de estar en una prédica del pastor Elpidio, un miércoles, donde él hablaba acerca de que nos gozáramos cuando nos llegaran las pruebas. Y en medio de ello, yo dentro de sí pensaba que eso cómo se lograba, que cómo uno podía estar feliz diciendo: yo estoy feliz, radiante, contento porque estoy pasando por pruebas, estoy siendo probado, estoy siendo vituperado. Y creo que hoy el Señor me ha dado a entender qué es lo que Él se refiere a que aprendamos a estar dichosos, felices, gozosos. Y no necesariamente tiene que ser con una sonrisa toda hora, o ser mi simpatía toda hora así. No, es más bien nosotros tener esa paz, ese gozo. Es tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que el mundo no nos da. Es esa paz que solo Cristo nos da en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento. Mis hermanos, Dios pone nuestra fe a prueba, así como lo hizo con nuestro patriarca Abraham, que lo probó en mucho. Y así conocemos por muchos otros héroes de la fe. Por eso en Primera de Pedro, acompáñenme, capítulo 1, versos 6 y 7, dice, lo voy a leer en el lenguaje actual, y dice: por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Hermanos, es maravilloso saber que Dios pone nuestra devoción a prueba. Dios nos lleva al límite de nuestras habilidades y recursos para que aprendamos a confiar en Él, en vez de confiar en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas. Nuestros recursos son limitados, pero cuando miramos a Dios, tenemos recursos ilimitados. Nuestras fuerzas son limitadas, pero cuando confiamos en Dios, tenemos fuerzas ilimitadas. Pablo dice en 2 Corintios, lo invito a que me acompañe, segunda carta a los Corintios, donde el Señor nos habla en el verso 12 y verso 10. Y dice: es por esto que me deleito. En otras versiones dice: me gozo en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Este está en la Nueva Traducción Viviente. El gozo, así que considerémonos, hermanos, muy dichosos, gozosos, alegres, felices, cuando Dios nos pone a prueba. Ustedes pensarán lo mismo que yo pensaba, pero ¿cómo? Eso es imposible. No, no es imposible, porque es esa paz y es ese gozo de saber de que el Señor está ahí contigo y tiene el control de todo. El gozo no es la falta de problemas, sino la presencia de Cristo en nuestras vidas. Este libro de Santiago considera las pruebas como oportunidades, no como obstáculos. Y así es Dios. El propósito de Dios es de permitir desafíos en nuestras vidas porque estos tienen el potencial de hacernos crecer y de darnos fuerza. Las pruebas determinan si vamos a crecer o si nos vamos a dar por vencidos o si nos vamos a quedar estancados. Si nos volveremos hombres y mujeres amargados o si nos vamos a volver, por el contrario, hombres y mujeres mejores, fuertes, llenos de coraje. Una prueba puede ser uno de los instrumentos de la caja de herramientas más filudas de nuestro Padre Dios. Él usa las pruebas muchas veces para perfeccionarnos y moldear nuestra fe. Sí, mi hermano, suena pesimista, ¿no es cierto? Sí, pero no debería, porque Jesús nunca dijo que sería fácil. Jesús nunca dijo que escaparíamos de las pruebas ni de los problemas del mundo. Al contrario, leámoslo en Juan 16, 33, donde dice el Señor. Lo voy a leer en dos versiones, en la Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente, y dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. No dice una, no dice pocas, dice muchas. Pero, hay un condicionante, pero, anímense, porque yo he vencido al mundo. Y en la versión Reina Valera todo lo conocemos. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El mundo está lleno de dolor, mis hermanos. Ustedes más que nadie lo saben. Yo apenas soy una pequeñuela que estoy aprendiendo a escalar y a conocer de la vida. Pero muchos de ustedes saben que la vida está llena de dolor, de sufrimientos, de dificultades. Y ¿sabe qué, mis hermanos? Nosotros los cristianos no estamos inmunes a eso. No estamos vacunados contra ello. Por eso hoy es importante que nosotros aprendamos esta fe en medio de las pruebas. Las dificultades y las pruebas de la vida pueden tomar muchas formas. Nosotros lo hemos venido estudiando con el pastor que nos vino hablando de Abraham cuando fue a Egipto, o muchos de nosotros hemos visto por medio de la palabra con estos héroes de la fe cómo ellos también pasaron por pruebas y dificultades y se tornaron en muchas otras circunstancias. Para algunos de nosotros puede ser una relación que se ha distanciado. Para otros pueden ser problemas económicos. Para otros pueden ser una enfermedad. Para otros pueden ser una discapacidad repentina o la muerte de un ser querido. Bueno,
O para otros las pruebas pueden tomar la forma de burla o de persecución de nuestra fe. Y es natural que nosotros como seres humanos no queramos pasar por ninguna clase de prueba. Todos quisiéramos tener una vida tranquila, libre de problemas y poder vivir en paz y en serenidad todos los días de nuestras vidas. Pero la vida no es así. Y todos sabemos que nuestra situación puede cambiar de la noche a la mañana, en un minuto. La verdadera pregunta es, mis hermanos, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo estás reaccionando cuando el Señor te envía una prueba? Las pruebas te están poniendo furioso o furiosa, o enojona, gritona, cantaletosa. Te están desesperando. Ahora yo les digo, imaginémonos si Dios le hubiera dicho a Abraham todo lo que iba a hacer de él, y le hubiera mandado y le hubiera dicho todo de una, que él tendría que esperar tantos años para tener al hijo que amaba, a Isaac, o que iba a pasar por toda esta situación, ¿cómo lo hubiera tomado Abraham? Lo mismo, tomémoslo para nosotros hoy. ¿Qué dice Dios de las pruebas? Dios dice de las pruebas que saldremos adelante. Yo sé que a veces tendemos a pensar que no, porque yo también lo he pensado, que me voy a quedar aquí sin un empleo, con mi situación sentimental igual. Tendemos a pensar eso. Tenemos miedo de que la depresión que tenemos nunca se vaya, o que la gritería nunca pasará, o que el dolor que sentimos por esa enfermedad nunca se va a ir, o que la situación económica nunca va a pasar. Yo les hago esa pregunta: ¿brillará el sol de nuevo? ¿Se hará tu carga más liviana? Nos sentimos oprimidos, atrapados, encarcelados. Incluso muchos de nosotros hemos llegado a pensar que estamos predestinados al fracaso. Pero saldremos de todo esto que está pasando hoy en el mundo, en nuestras vidas. Pues mi hermano y mi hermana, hoy le tengo un mensaje de parte del Señor, y es sí. El Señor nos habla por medio de su palabra diciendo de que esa liberación llegará a nosotros. O recordemos del foso de los leones para Daniel. Él salió de allí. De la prisión para Pedro, el Señor abrió esas puertas. O cómo no pensar en el vientre del gran pez para Jonás. O de la sombra gigante de aquel hombre Goliat para nuestro David. O cómo no pensar en la tormenta para los discípulos. El Señor calmó todo. O la enfermedad para los leprosos, que el Señor los sanó. Y la duda para Tomás. O la tumba para Lázaro. Y las cadenas para Pablo. Isaías 43, verso 2 y 3 dice lo siguiente, acompáñenme. Dice el Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor, tu Dios, tu Salvador. Esa es en la Reina Valera. Y en la Nueva Traducción Viviente dice así:
Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo, el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. El Señor es nuestro Salvador, tu Salvador, mi hermano y mi hermana. Todas las pruebas producen dolor. Sí, mis hermanos, todas. Y ustedes más que nadie saben de eso. Yo te hago esta pregunta. ¿Has llorado tu última lágrima o has recibido tu último tratamiento en medio de la enfermedad? ¿Se convertirá tu triste matrimonio en un matrimonio feliz de la noche a la mañana? No es muy probable. ¿Te garantiza Dios que no tendremos luchas? No en esta vida. Pero sí nos promete entretejer nuestro dolor para un propósito más alto. Pero eso no sucederá de la noche a la mañana. Yo me identifico mucho con la historia de José. En Génesis, José tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron y lo abandonaron. Y tendría por lo menos unos 37 años cuando los volvió a ver. Habían pasado 20 años y 2 años más para que él volviera a ver a su padre Jacob. A veces Dios se toma su tiempo con cada uno de nosotros. Dios se tomó su tiempo, por ejemplo, 120 años para preparar a Noé para el diluvio. 80 años para preparar a Moisés para que sacara al pueblo de Israel y lo llevara a un desierto. O cómo no mencionar al joven David. Dios lo ungió temprano como rey, pero lo dejó pastando ovejas por un largo tiempo. O cómo no hablar de Pablo. Llamó a Pablo para que fuera apóstol, pero primero lo llevó a Arabia y por lo menos por 3 años de total aislamiento, soledad. O cómo no hablar de nuestro Señor Jesús, que estuvo aquí en la tierra por 30 años, 33 años, antes de comenzar su ministerio. Y Dios se tomó conmigo, con Paola, 15 años conmigo para prepararme para el ministerio de enseñar a niños, adolescentes, jóvenes y adultos la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo se demorará Dios contigo? No lo sé, mi hermano. Puede que se tome su tiempo, pero lo que yo sí le puedo garantizar a usted es que el Señor, su historia, nuestro Dios es un Dios que le encanta redimir, no en minutos, sino de por vida. Pero Dios usará tus pruebas, mi hermano, así como sigue usando las mías para bien, para prepararnos, para moldearnos. Nosotros vemos los problemas, vemos las dificultades. En cambio, Dios ve una oportunidad perfecta para entrenarnos, para hacernos más fuertes, ponernos a prueba y enseñarnos, para limpiarnos, para pulirnos, para quitarnos aquella suciedad que todavía está adherida en nosotros. Porque cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, estas situaciones nos fuerzan, nos doblegan y nos humillan de tal forma para mirar al cielo y mirar a Dios.
Y Dios en su infinita misericordia viene del cielo para darnos la mano en el momento preciso, de la manera más precisa. Y Él hará lo mismo por ti y por mí. Yo aquí quiero hablarles sobre una aplicación personal, y es que yo he sido probada durante estos largos 4 años. Para mí han sido unos años, como lo he mencionado en otras prédicas, donde mi vida personal ha estado marcada por la soledad, muchos de ustedes saben. En mi vida profesional he aprendido a depender de Dios, porque he estado 2 años empleada y 2 años desempleada, y he aprendido de que Él es el que suple mis necesidades. Con mi familia, ustedes muchos saben lo que sucedió con mi hermano, que casi muere por una situación, un accidente neurovascular en su cerebro, pero el Señor en su soberana y misericordia lo levanta entre los muertos y lo trae nuevamente a sus pies. Y me he dado cuenta, mis hermanos, que en medio de cada prueba durante estos 4 años no he estado sola. Por eso hoy, mi hermano, si tú tienes un hijo pródigo, como lo fue mi hermano, no estás sola, no estás solo. Si estás lidiando con una enfermedad, no estás solo, no estás sola. Si estás teniendo en estos momentos una crisis económica fuerte en tu hogar, no estás solo ni sola. Estás deprimida, estás llena de angustia, de ansiedad, no estás sola ni solo. Continuemos. En el verso 3 y 4 de Santiago, capítulo 1, la palabra de Dios dice: así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. En la versión Reina Valera dice: bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Y acá hay una pregunta: ¿y cómo podemos aprender a ser pacientes? Pues, hermano y hermana, a través de las pruebas y de las tribulaciones aprendemos a ser pacientes. ¿Pero por qué? No porque sean agradables. Nadie, la palabra incluso lo menciona en Hebreos, que en Hebreos 12, que la disciplina a nadie le gusta al momento de ser aplicada, sino porque es productivo para nuestras vidas espirituales y físicas. Las pruebas y las tribulaciones producen en nosotros perseverancia, constancia. Dios, al enseñarnos paciencia, nos está tratando de moldear a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y este proceso requiere de paciencia, requiere de sufrimiento, requiere de frustración y requiere de desconcierto. Dios, por medio de las pruebas, nos enseña también disciplina a través de la espera. Dígamelo a mí, que he estado esperando 4 años, pero por eso Dios no nos dice cuánto tiempo tardará en terminar con nuestras pruebas, ¿no? Él nunca no lo dice.
Y muchos de nosotros, Señor, pero ¿hasta cuándo va a estar? El Señor nunca nos va a decir hasta cuándo nos va a tratar. Solo nos dice, espera, espera, yo cumplo mi palabra, dice el Señor, yo no estoy apurado, te estoy preparando, te estoy puliendo, te estoy quitando aquellas cosas que te tengo que quitar para que estés listo o lista para recibir el cumplimiento de la promesa. Cuando estamos listos, recibimos esas promesas, el cumplimiento de esa promesa, de que venga un hijo a los pies de Cristo, de que ese marido que tenemos por allá lejos vuelva, de que ese matrimonio que está destruido el Señor lo vuelva a organizar. Eso es lo que hace el Señor. Segundo punto, me demoré mucho en esa. Segundo punto, sabiduría para las pruebas. Mis hermanos, sí que necesitamos sabiduría en medio de las pruebas. Y eso lo encontramos en Santiago 1, del verso 5 al 6. Y dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, deben pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. La gente, dejémoslas ahí, hasta el verso 6. Entonces, del verso 5 al 6. La Biblia tiene mucho que enseñarnos y que hablarnos sobre el don divino de la sabiduría. Y los primeros capítulos de los Proverbios, del libro de los Proverbios, son una sola y continua exhortación a buscar el don de la sabiduría divina. Proverbios, yo los invito a que vayamos a Proverbios capítulo 4, verso 7. El Señor nos dice en su palabra lo siguiente. En la Nueva Traducción Viviente dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer, y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. En la Reina Valera dice, en primer lugar, adquiere sabiduría sobre todas las cosas, adquiere inteligencia. Y ahora yo los invito a que me acompañen a Efesios, capítulo 5, verso 15 y 17, que dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. El tema fundamental del cristianismo es que Dios sabe lo que es mejor para nuestras vidas que nosotros mismos. Nosotros no sabemos qué nos depara mañana o ahorita. Cuando estamos gozando de la bendición, de la prosperidad, de una vida sin problemas, de un tiempo de completa paz, hasta las más sabias, es muy fácil creer que Dios lo sabe todo. Pero cuando Dios permite la crisis, el problema, la dificultad, el dolor en nuestras vidas, somos tentados a cuestionar su sabiduría. Y lo hablo por experiencia propia. Ve, Señor, y esto sí es así. Ve, Señor, y es que eso sí. Ay, Señor, es que eso tenía que ser así. Somos tentados a eso. Pero yo, ¿por qué estoy pasando por esta crisis, Señor? Pero si yo soy ahorrativo, si yo guardo mis pesos. Vean, mis hermanos, no toda la gente de Dios es sabia. Y hasta las más sabias pueden derrumbarse cuando les sobreviene una gran prueba. Una persona puede memorizarse toda la Biblia y así todo puede actuar hasta como un necio.
porque la sabiduría es mucho más que la capacidad de algo intelectual. No es de retener o entender el conocimiento que hemos adquirido. Esa es la sabiduría mundana. Una persona puede tener muchos doctorados, diplomas y estar totalmente ciego a las cosas espirituales. Cambio aquí Santiago nos está hablando de que la sabiduría se tiene que aplicar a las circunstancias, a los problemas, a las crisis, a las pruebas a las cuales nos estamos enfrentando día a día. Yo les puedo asegurar que si Abraham, el día que subió a Egipto y le hubiera pedido sabiduría al Señor sobre qué hacer con Sara, no le hubiera tocado pasar todo lo que le pasó. Debemos vivir como vivió nuestro Señor Jesús, que vivió en sujeción a la voluntad del Padre. Tenemos que aprender nosotros también a vivir en sujeción a esa voluntad que el Señor tiene para nosotros, aún en medio de las pruebas. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz con toda su agonía, con todo su sufrimiento y dolor, porque Él confiaba en el Padre, en la sabiduría del Padre y el propósito eterno que tenía Dios. La cruz fue la voluntad de Dios, fue la parte del plan eterno. Y nuestro Señor Jesucristo aceptó ese hecho. Cuando los no creyentes, las personas del mundo, toman decisiones importantes, ellos tienen que confiar en su propio conocimiento, en su propio entendimiento. Pero mis hermanos, tú y yo tenemos la gran fortuna y el gran acceso a la sabiduría de Dios. Porque el Espíritu de Dios vive en ti y vive en mí para guiarnos a toda verdad. Por eso el Espíritu Santo nos abre los ojos para que veamos la verdad de las Escrituras, para que podamos entender las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva humana. Solo Dios ve el futuro, solo Dios lo conoce. Así que solo Él nos puede guiar a tomar las mejores decisiones hoy. Por eso, mis hermanos, a medida que permitimos que Dios dirija nuestras vidas, aquellas personas que nos rodean verán en nosotros la verdadera sabiduría, no la sabiduría humana, sino la de Dios. O por lo menos otros estarán confundidos acerca de qué hacer en nuestro mundo o con nuestras vidas tan complicadas. Pero qué mundo tan complicado el tuyo. Pero es por eso, porque Dios es quien guía de forma segura nuestras vidas a que tomemos decisiones sabias, a que tomemos decisiones para nosotros, para nuestras familias, así como lo ha hecho conmigo y con mi familia hasta hoy. Y lo más importante, y es que nosotros también podemos llegar a ser una fuente de sabiduría para otras personas, para incluso esas personas que nos rodean. Y empezamos a ser sabios, y empecemos hoy, mis hermanos, a ser sabios aplicando la palabra de Dios. Esa palabra que encontramos en Proverbios 1:7 y que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor al Señor. Tercer punto, fe en la oración. Y ese lo encontramos del verso 6 al verso 8 de Santiago capítulo 1. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 1 del verso 6 y el verso 8. Y dice: eso sí, deben pedirla con seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan
Son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Y acá yo les voy a leer la otra versión. Pero tienen que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Mis hermanos, tenemos que acercarnos a Dios en fe y sin dudar. Debemos creer que Él nos ama y se preocupa por nosotros y que nada es imposible para Él. Si dudamos de su bondad, de su poder, de su amor, no tendremos ninguna estabilidad para los momentos difíciles. Hebreos 11:6 dice lo siguiente. Los invito a que me acompañen. Hebreos 11:6 dice, muchos de nosotros no lo sabemos de memoria, y dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Vea, mi hermano y hermana, tu relación y mi relación con Dios es determinada en gran parte por nuestra fe. Cuando nosotros venimos a Él, debemos creer que Él existe cuando venimos en oración y que Él es exactamente quien dice ser en su palabra. Y conforme Él se nos ha revelado todos los días, no solo en medio de las escrituras, sino también con el mundo, con la naturaleza, con la creación misma que habla de Él. También debemos de creer que Él nos responderá cuando lo buscamos de todo corazón, lo dice Jeremías. Búscalo de todo tu corazón y lo hallarás. Sin esta clase de fe no podemos agradar a Dios. Mis hermanos, la fe no elimina los problemas, la fe no elimina los momentos difíciles. La fe nos sostiene, es como un ancla que nos sostiene en medio del sufrimiento y el dolor y los problemas que enfrentamos en este mundo. La fe tiene que ver con tu relación con Dios y no con tus circunstancias. Tenemos que aprender eso. Algunos de ustedes pueden decir, no, es que, o incluso hemos encontrado personas que nos dicen, no, es que yo realmente no soy una persona de tanta fe como ustedes, es que ustedes tienen mucha fe. No, más bien, ¿sabe qué es? No, es que yo soy más bien una persona práctica. No, así no es. No hay nada más práctico que poner tu confianza en el Señor. No hay nada más seguro y estable y cierto que lo que tú y yo le encomendamos a Dios. No hay nada más consolador que saber que Jesús está contigo y conmigo en cada momento, que no tenemos nada que enfrentar solos. No necesitamos ponernos ansiosos o preocupados. No, es que el Señor Jesús está ahí. No tenemos que decir, ¿qué pasará si pasa aquello? O ¿qué hago entonces? ¿Para dónde cojo? No tengas miedo. Como dice el Señor en Isaías 41:10. No tengas miedo, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Hermanos, puede que estemos sufriendo en estos momentos, muchos de nosotros, pero no tomemos esto a la ligera. Y no tenemos por qué sentirnos derrotados, sino más bien atrevámonos a creer más en Jesús, a creerle a su palabra. Yo quiero que recordemos Marcos capítulo 9,
cuando el Señor nos dice en su palabra, con este señor, el papá del chico endemoniado, dice en el verso, Marcos 9, verso 22, y dice, en esta versión, voy a leer primero esta versión Reina Valera y luego leo la Nueva Traducción Viviente, y dice, encontramos al padre de un joven endemoniado que le pidió ayuda a Jesús y le dijo, diciendo, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos, Jesús. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante, el padre del muchacho exclamó, creo, ayuda en mi incredulidad. Y en esta versión dice, a menudo el espíritu lo arroja al fuego, al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Preguntó Jesús, ¿cómo que si puedo? Todo es posible si uno cree. Si uno cree. Dios, hermanos, no le da discernimiento divino a la gente que vacila o a la gente que es inestable. La fuente de la sabiduría es Dios y se obtiene por la oración y está disponible para todos aquellos que quieran tener acceso a ella. Y Dios nos da sabiduría generosamente, pero la condición es crucial. Y ahí lo dice, pedirla con seguridad, pedirla con fe y sin dudar. Eso lo encontramos en el verso 6. Por ejemplo, recordemos la diferencia, notemos la diferencia entre Moisés y el pueblo de Israel en el Mar Rojo. Cuando los israelitas estaban aterrados, mientras estaban debatidos ellos entre el Mar Rojo y atrás el ejército de los egipcios. Mientras que Moisés, con el mar delante de él y el ejército egipcio, dijo con toda confianza, en Éxodo 14:13, veámoslo todos, acompáñenme ustedes. Éxodo 14:13, y dice, 14:13, dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Y esos egipcios que ahora ven, jamás los volverán a ver. En otra versión dice, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que hoy el Señor les hará. Hoy llevará a cabo con ustedes, a favor de ustedes. Cuando Moisés confió en Dios, Dios abrió el mar en dos. Dios le dio a Moisés la sabiduría para saber qué hacer en el Mar Rojo. Y él oró. Pero no le dio esa sabiduría hasta el momento en que la necesitó. Por eso Santiago, en el verso 6 y 7, compara al creyente que duda a las olas del mar, que están arriba en un momento, abajo en el otro, totalmente impredecibles. ¿Y cuántos cristianos hoy no hay así? Impredecibles en su comportamiento, en su forma de ser, que hoy saludan, mañana no. En la mañana están de buen ánimo y al mediodía de mal genio. Santiago dice que la persona que duda es como las olas del mar, que el viento agita de un lado al otro. Y la fe dice, y que podemos comparar como esto, la fe dice sí, pero la falta de fe dice no. O luego la duda viene y dice sí en un minuto y luego en el otro minuto te dice no. Así son las personas inestables, las personas que vacilan en la oración, las personas que hoy oran y mañana no oran,
que hoy tienen fe en la oración y mañana no tienen fe en que el Señor les va a responder esa oración, de que hoy oran con mucho fervor sabiendo que el Señor está ahí, pero que mañana no está, que al otro día creen que el mismo Dios al que le oraron no está ahí con ellos. En nuestro caminar por fe, mis hermanos, no nos podemos dar el lujo hoy, en estas alturas, en medio de todo lo que estamos enfrentando, de dudar de nuestro Dios, de estar preocupados, de tener miedo, de quejarnos. Esos fueron los síntomas que impidieron que toda una generación de israelitas no entraran a la tierra prometida. Y todas esas actitudes dañan seriamente la obra que Dios ha comenzado en nuestras vidas. No porque Él no pueda hacerlo o porque no quiera hacerlo, es que Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él desee, porque es su voluntad, sino porque Dios ha elegido relacionarse con cada uno de nosotros en base a nuestra fe. Por eso es tan importante que nuestras actitudes y las palabras negativas que a veces usamos pueden destruir nuestra fe. Devalúan la misma moneda que debemos usar en el reino de Dios. No, seamos personas firmes, fuertes, con convicciones, con un fundamento sólido. Donde sea que la voz de Dios y nuestra fe nos estén guiando, estemos ahí, que no tengamos miedo, que no nos desalentemos, que sigamos adelante. Por nuestro Señor Jesucristo, por amor a su nombre. En conclusión, mis hermanos, para terminar, Jesús está contigo y conmigo a través de todas estas aflicciones y sufrimientos y dificultades que estamos viviendo hoy. La presencia de nuestro Señor Jesucristo es nuestro consuelo y nuestra seguridad. Él nunca nos abandonará. Por eso yo les regalo Génesis 26, 24. Para terminar, les regalo ese versículo para aquellos que están pasando por momentos tan duros y tan difíciles. Génesis 26 y 24, que dice: donde el Señor se le apareció la noche de su llegada y dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y dijo: no tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Te multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Mis hermanos, y recordemos que la palabra de nuestro Señor nunca falla. Por eso, no se olviden que necesitamos 1, fe durante las pruebas. 2, sabiduría para las pruebas. Y 3, fe en la oración. Yo los invito a que oremos y que el Señor nos ayude a ser personas genuinas, con una fe inquebrantable. Bueno, Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque así como preparabas a estos hombres en la fe, hoy también nos has preparado a nosotros, con muchas aflicciones y pruebas y dolor. Pero todo esto obrará para nuestro bien. Gracias, Jesús, porque necesitamos de ti. Danos esa fe para las pruebas, esa fe inquebrantable, porque sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Dios mío, danos esa sabiduría en medio de las pruebas, esa sabiduría que tú sabes dar abundantemente y sin reproche. Dale a mis hermanos y dame a mí esa medida de sabiduría que necesitamos para nuestro día a día, Señor, y para enfrentar las circunstancias. Señor, y ayuda a nuestra incredulidad, si la hay,
Que cuando oremos, Señor, tu Santo Espíritu nos dirija, que podamos creer con convicción, convencidos de que tú eres un Dios que cumples tu promesa. Gracias, amado Rey. Y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.